Realidad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a todos y a todas a este espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre transparencia y acceso a la información pública. Se encuentra con nosotros para abordar este tema Loida Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD. Le damos la bienvenida. Buenos días, Loida. Buenos días, Kenia. Un gusto estar nuevamente acompañándoles en este espacio. Muchísimas gracias a usted por su disponibilidad siempre. Bueno, comencemos, como dije, el tema transparencia y anticorrupción. Hay muchos casos, Loida, de reserva de información y cada vez vamos viendo muchos más casos. El de los últimos que conocimos es este de la alcaldía de San Salvador, donde se reserva la información total sobre este proyecto Smart City, que bueno, es la colocación, como sabemos, de cámaras de seguridad por varias zonas de San Salvador, pero no solamente se reserva la ubicación de estas cámaras, que podría decirse, pues, bueno, podría ser información reservada, sino también la inversión, es decir, cuánto ha costado este proyecto para los capitalinos, tomando en cuenta, pues, que es dinero público. ¿Qué opinan ustedes de que se reserven este tipo de proyectos que se realizan con dinero público? Bueno, mencionando nada más uno de tantos casos donde se reserva información. Sí, definitivamente que en temas de acceso a la información pública, transparencia y combate a la corrupción en el país hemos venido en un serio retroceso. Eso lo hemos podido evidenciar mayoritariamente desde hace algún tiempo, principalmente desde que entra este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, y lo hemos evidenciado en las serias violaciones que hay al acceso a la información, a la negativa de los funcionarios de rendir cuentas, de entregar la información que la población le está solicitando. Eso ha sido algo reiterado y que lo vimos muy fuerte durante el periodo de pandemia, cuando estuvo el periodo de cuarentena domiciliar, y algunas organizaciones posterior a la cuarentena estuvimos haciendo solicitud de información. A partir de ese momento fue que hubo un quiebre mayor en el sentido de que de manera sistemática se está negando información a la población. Las y los ciudadanos hacemos solicitudes de acceso a la información y por lo regular la respuesta que tenemos es que es información reservada, y hay una característica que se está viendo por parte del funcionariado público, y es que utilizan una causal de reserva por el tema de seguridad del país, pero la característica principal que se está observando es que no se fundamentan las resoluciones de negativa de acceso a la información pública. Es decir, simplemente se le dice a la población, no se le va a dar porque esa información es de carácter de seguridad del país, de seguridad pública. Sin embargo, no se hace una justificación como se establece ya por mandato legal, que los funcionarios deben de fundamentar el por qué en determinado caso se estaría haciendo una reserva de información, y fundamentar el por qué se estaría utilizando el periodo de reserva que se establezca según cada caso. No obstante, lo que tenemos es eso que comentaba previamente, el funcionariado simplemente no entrega la información y no fundamenta las razones de peso y legales, principalmente, de por qué no se estaría entregando esta información. Ciertamente eso hemos podido observar en este momento, no solo en este caso, pero aludiendo al caso específico de la alcaldía de San Salvador, en este sistema de monitoreo y una plataforma tecnológica que vendría a propiciar un sistema de videovigilancia, entre algunos otros elementos que contempla ese proyecto, ha sido declarado en reserva total. Hay que recordar que este es un proyecto que se inicia desde administraciones municipales anteriores,
Ya de manera previa se había detenido cuando fue impulsado por el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ahora presidente, porque había una vinculación por parte de la empresa que en determinado momento se llegó a evaluar por parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas que estaba analizando todas las ofertas que le habían sido presentadas y determinaba que el representante legal de la empresa también era representante legal del entonces alcalde de San Salvador. Entonces había una vinculación que no permitía la contratación de esta empresa, no obstante, posteriormente se sigue mencionando a esta empresa como la encargada de impulsar el proyecto y actualmente lo que tenemos es una reserva total que está propiciando la alcaldía de San Salvador con al frente el alcalde Mario Durán. Eh, y hay que recordar que la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública establece que todos los procesos de adjudicación de contratos deben de ser públicos. La reserva que se tiene en cuanto a las contrataciones que se hagan se dan en el momento en que se aperturan las ofertas, se inicia el proceso de apertura de ofertas. Ha sido creada la comisión evaluadora al interior de las instituciones de gobierno y estas empiezan en una deliberación que inclusive al interior de las mismas instituciones no tienen permitido conocer cuál es el proceso de evaluación que está llevando esta comisión. Eso es algo que es de manejo exclusivo de la comisión. Hay una responsabilidad legal de parte de estas instancias que se generan al interior de todas las instituciones del Estado cuando se está en un proceso deliberativo para la contratación de un bien y servicio por parte de una institución del Estado. Entonces hay una responsabilidad legal y hay una protección por las mismas implicaciones que tendría de injerencias indebidas por parte de algunos actores al interior de las comisiones evaluadoras para que no hayan contrataciones amañadas, o al menos eso se espera, en cuanto a la reserva de toda la deliberación. Pero elementos generales y posterior, una vez ha sido designado, se tiene la resolución por parte de la comisión y se emite el acta en la cual se establece cuál es el resultado de esas deliberaciones. Se puede y se debe por parte de los funcionarios dar información a la población. Hay aspectos generales que tienen una vinculación directa a toda la población, en tanto son proyectos para la misma sociedad. Hay implicaciones en cuanto a los montos que son contratados, a los objetivos de los proyectos, los fines que persigue, el alcance que va a tener. En el caso de este proyecto que mencionamos, relacionado a la alcaldía municipal de San Salvador, además se está proyectando un cobro de un incremento de tasas de manera diferenciada a un sector poblacional. Entonces, esto también tiene implicaciones financieras para la misma ciudadanía y por ende hay derecho de la población en cuanto a conocer las implicaciones que tendría este proyecto. Fíjese que no tiene lógica inclusive aludir la causal de reserva total por el tema de seguridad, seguridad pública o seguridad nacional, como se haya argumentado. No tiene sentido, pues, las cámaras de videovigilancia, esas son públicas, se ponen a la vista de toda la población, no es que estén ocultas. Entonces, habría que conocer el fundamento real que se tiene, el espíritu real que se tiene, por el cual la alcaldía de San Salvador hace esta reserva total de información, que a criterio nuestro, aludiendo que sí haya pertinencia en cuanto a la reserva por el tema de las cámaras, hay otra información que no tiene fundamento para ser reservada. Sin embargo, se está reservando la totalidad de la información relacionada a este proyecto que, como digo, tiene
implicaciones directas, inclusive financieras, para un sector poblacional. Sí, y como Loida, hay otros casos, por ejemplo, el tema del Bitcoin. No sabemos con certeza cuánto dinero público se ha destinado para la compra de estas criptomonedas. Pero este ocultamiento de información va más allá también de cifras, de lo documental. Y también quiero referirme a esta falta de información que están teniendo las personas familiares de los detenidos en el marco de este régimen de excepción. Es decir, estamos hablando de falta de transparencia y de no dar información en muchos ámbitos, ¿verdad? No solamente lo documental y el uso de fondos públicos, sino información importante también para la gente. Vemos cómo las personas están afuera de los centros penales esperando que les den información, quitaron unos listados donde la gente se estaba pues más o menos orientando de dónde podrían estar o cuándo podrían salir sus familiares, pero ni siquiera en algo tan básico pues hay información de parte de las instituciones del Estado. ¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? Sí, como decía previamente, ha habido un cierre sistemático de los espacios de acceso a la información pública, de participación ciudadana. Este gobierno y ahora ampliado a otras instituciones del Estado que, como sabemos, asumen una dinámica similar a la que el gobierno del presidente Bukele ha implementado. Hay instituciones del Estado, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, una serie de instituciones a nivel de instituciones autónomas también, que tienen característica de no entregar información. Este gobierno, y como digo, ahora ampliado a otras instituciones del Estado, valdría decir este Estado, prácticamente está impulsando una gestión con características de opacidad, con cierre de espacios de participación ciudadana y no le caracteriza el combate a la corrupción ni la transparencia pública. Recordemos que este fue una bandera para la búsqueda de adeptos y de votos que tuvo el presidente Nayib Bukele allá cuando fue candidato presidencial. El tema del combate a la corrupción, la transparencia, como era un tema de moda en ese momento, ¿no? Lastimosamente así se ha manejado, se utiliza como una plataforma de campaña que en la práctica lo que observamos es eso, es un Estado con características de opacidad, poco transparente, que no rinde cuentas. Esa característica de no entregar información, de no rendir cuentas, la vemos reflejada, como bien dice usted, Kenia, en diversas dinámicas. Lo vemos, por ejemplo, en este tema del Bitcoin. Aquí lo que hemos tenido, bueno, empezando por cómo se aprueban las leyes al interior de la Asamblea Legislativa, donde la característica es que si son iniciativas que vienen desde el Ejecutivo, ni siquiera se discuten, se utiliza de manera muy reiterada la dispensa de trámites que permite a las y los diputados de la Asamblea Legislativa no discutir en comisiones las propuestas de ley, no llamar a especialistas en diversas temáticas, sino que en un denominado madrugón, como bien conocemos, se aprueban las propuestas que vienen desde el Ejecutivo sin esa discusión, sin ese análisis técnico. Y lo que tenemos son marcos jurídicos que están transgrediendo el derecho de la población. El tema de Bitcoin no fue ajeno a este proceso, así fue aprobada la ley sin análisis técnico. Yo creo que ni los mismos diputados y diputadas que aprobaron la ley dimensionan el riesgo en el que pusieron al país y que lo vemos en la práctica, porque en este momento no hay información, también hay reserva de parte de Bandesal en razón de toda la gestión que se está haciendo en temas de Bitcoin. Y lo que tenemos es únicamente una dinámica a través de la plataforma de Twitter, en donde el presidente de la República, allá cuando
eventualmente se le ocurre, eh, escribe un tweet en el que informa, vamos a decir, porque no lo hace de manera formal, sino que lo hace a través de esa plataforma y un mensajito informal. Hoy se han adquirido tantos bitcoins. Sin embargo, no se sabe ni de cuánto es la reserva, porque lo que tenemos es esa información de cuando el presidente eventualmente escribe un tweet. Entonces, de ello, uno puede ir haciendo una suma más o menos de cuánto es la adquisición que se ha tenido en criptomonedas, pero como digo, no hay una información sistemática de cuánto realmente se está adquiriendo, cuáles son los criterios que se están implementando para poder hacer las adquisiciones de criptomonedas. Y cuál es la reserva que se tiene. Se intuye nada más por la suma que uno hace empírica de los tweets que emite el presidente, pero no se tiene esa información de cuánto es la reserva. De hecho, es que del análisis que instancias internacionales están haciendo a esta dinámica de compra de Bitcoin que tiene El Salvador, se intuye cuánto pudiese ser la reserva por la cantidad de veces que ha tuiteado el presidente, y se intuye también cuál puede ser la cantidad millonaria que se tenga adquirida, pero también cuál es la dinámica de pérdida que ha tenido el país en razón de esas adquisiciones que se hayan tenido por parte del Estado salvadoreño. No se sabe quién compra las criptomonedas y a qué cuenta electrónica está siendo destinado también ese dinero. Entonces, es una situación de discrecionalidad, de opacidad, que en ese tema en específico del Bitcoin está llevando al Estado a un mayor endeudamiento. Se ha emitido también por parte de la Asamblea Legislativa una autorización para el uso de los fondos del Estado en razón de la adquisición de criptomonedas que, como reitero, no se sabe qué ha pasado con ese dinero, no se sabe quién lo tiene, cuál es la inversión que se espera obtener en razón de esa adquisición de criptomonedas que se está teniendo. Es decir, todo bajo reserva, sin transparentar la gestión que se está haciendo en este tema, y lo cual pone al país en una situación también de mayor endeudamiento y de mayor riesgo, porque lo que se está observando, como reitero, es pérdida en cuanto a la adquisición que se ha tenido, y eso también es una pérdida especulativa que uno puede ver por la falta de información que se tiene por parte del Estado. Entonces, al final, lo que se tiene es pérdida de dinero, dinero que no llega a la población y que no se está invirtiendo en derechos económicos, sociales, culturales de la población salvadoreña. Sí, Loida, usted decía no transparentar la gestión pone en riesgo a la población. Y hablemos más allá también de dar información y transparentar el uso de fondos públicos. También lo que hacen los funcionarios en toda su gestión es importante. Y quiero referirme de manera breve a esta investigación que sacaba anoche El Faro, donde hacía referencia pues a que estas muertes que hubo a finales de marzo y que dio paso al posterior régimen de excepción, Sí. tiene que ver precisamente por una ruptura, ¿verdad?, en este diálogo que había entre el gobierno y las pandillas. ¿Y cómo vemos eso precisamente que usted dice? ¿Cómo no transparentar lo que hacen los funcionarios puede afectar a todo un pueblo? Y lo estamos viendo actualmente con el actual régimen de excepción. Me gustaría conocer su opinión sobre este punto, Loida, porque creo que es importante también hablar sobre las decisiones que toman los funcionarios. Esta investigación muestra cómo pues uno de los funcionarios ayudó a sacar a un líder de pandilla que está reclamado también por Estados Unidos. Sí, lastimosamente hay una articulación al interior de la Asamblea Legislativa que le permite mayoría ya con los aliados que tiene el oficialismo de las otras fracciones legislativas, permite
una mayoría hasta calificada, ¿verdad?, al interior de la Asamblea Legislativa que permite la emisión de marcos legales en detrimento de las grandes mayorías y en favor de un grupo muy pequeño. Se ha manejado específicamente y con esta dinámica que traía a colación, el hecho de que el estado de excepción es en beneficio de la población porque lo que propicia es esa captura eh, muy amplia que se está teniendo supuestamente de miembros de pandillas. Este estado de excepción que ha sido también prorrogado y que inclusive se está manejando una eventual segunda prórroga, lo cual sería inconstitucional, sino es que ya todo el hecho del estado de excepción, porque no tiene fundamento constitucional para haber sido emitido, se está manejando una segunda prórroga que vendría a facilitar todo un actuar discrecional por parte del Estado. De recordar que el estado de excepción ha permitido una dinámica de violación de derechos humanos amparado justamente en la situación de estado de excepción que permite este marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa. Tenemos en este momento detenciones arbitrarias, abuso de poder, abuso de autoridad por parte de funcionarios de seguridad pública y militares que se tienen en las calles. Y ojo, no es el hecho de que como instituciones que ponemos la alerta en este tema estemos defendiendo el hecho de que quien cometa un delito no sea sancionado. Mire, quien comete un delito debe ser sancionado a todos los niveles, ¿verdad? Sea el ciudadano de a pie, como normalmente se le conoce, pero también el funcionariado público que está cometiendo delito debe de ser sancionado, lo cual no estamos viendo en este momento. Este régimen de excepción permite esa serie de arbitrariedades, de detenciones arbitrarias, de violaciones a derecho a quienes están siendo detenidos. Se detiene a la persona por el solo hecho de tener un tatuaje y olvidémonos de que sean tatuajes alusivos a algún grupo de asociación ilícita. Es que se detiene a las personas por tener un tatuaje independientemente de si es alusivo a un grupo de pandilla o no. Pero además se está deteniendo a personas por causales y que no se le explican, no se le permite el hecho de contar con un abogado y en temas de acceso a la información pública, una vez detenidas estas personas, los familiares no tienen conocimiento de a dónde ha sido llevada la persona detenida. Entonces, es una serie de violaciones de derechos constantes que se están teniendo amparados siempre en marcos legales como es el régimen de excepción. Esto, lastimosamente, al igual que los casos anteriores que veíamos, tienen esas implicaciones negativas para la población. Tenemos, por ejemplo, hemos observado una serie de madres que no conocen el paradero de sus hijos, no saben, andan de institución en institución buscando si es que su hijo se encuentra ahí detenido. Hay que recordar que cuando se da la detención administrativa, la dinámica que tiene este estado es que los familiares prácticamente son los responsables de canalizarle la alimentación a quienes están siendo detenidos. Y si el familiar ni siquiera sabe en dónde está detenido su hijo, en el caso de las madres, cómo le va a hacer llegar los alimentos y qué condición y qué calidad de vida estará teniendo al interior de estos lugares a los que están siendo llevadas las personas detenidas. Son miles de personas las que han sido detenidas. Tenemos conocimiento que a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha abocado una cantidad fuerte de personas, de familiares, a interponer su denuncia. También instituciones como FEPAD, Cristosal y otras hemos estado registrando
casos de violaciones, como instituciones intentamos dar un acompañamiento o por lo menos una asesoría en cada uno de los casos que conocemos. Es bastante difícil por la dimensión y la cantidad exagerada de casos de personas detenidas. Y lo que vemos es esa dinámica como la vemos acá en este caso, la vemos en los casos como es la alcaldía de San Salvador, la vemos en el caso como es Pan de Sal en el tema de el Bitcoin, es decir, una dinámica constante de cierre de espacios, cierre de información, y que se hace transgrediendo la ley de acceso a la información pública sin ninguna repercusión, porque a quien podemos acudir los ciudadanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública también es otra institución que está capturada por el régimen y que lo que tenemos son resoluciones también en detrimento del derecho de acceso a la información pública cuando esta instancia es la llamada a tutelar el derecho de la población. Pero lo que vemos es eso, una serie de instituciones, de funcionarios que están haciendo ese cierre sistemático de acceso a la información pública que repercute en la transparencia pública con la cual debe de hacer su gestión los gobiernos y que en concreto, reitero, se están violando derechos de la población, en algunos casos de forma más directa y en algunos de forma indirecta, pero siempre violándose los derechos. Lastimosamente, con este régimen de excepción y la falta de acceso a la información que tiene la población, se hace una violación directa y como siempre hemos reiterado, el derecho de acceso a la información pública es un derecho que está interrelacionado con otros derechos y en este caso lo vemos de manera muy evidente. Si yo no tengo información sobre dónde está y qué ha pasado con mi familiar, no puedo acudir al apoyo, a buscar un apoyo legal que lastimosamente también está bastante limitado porque conocemos de una dinámica de funcionarios al interior del sistema de justicia que están siguiendo también la dinámica y el lineamiento que se les ha dado en razón de seguir ese mismo discurso y emitir resoluciones amparando la dinámica de detenciones arbitrarias que se tienen. Entonces, es una violación sistemática de derechos a la población. Así es. Es lo que estamos viendo en este momento. Sí, y eso es lo preocupante, las violaciones a los derechos que se están cometiendo de la población. Vamos a continuar hablando sobre este tema en breve. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre transparencia y acceso a la información pública y está con nosotros Loida Robles de FESPAD. Usted puede participar en estos momentos marcando nuestros números 2275-9501, 2275-9502 o recuerde siempre está disponible nuestro WhatsApp 7571-2779. También vía Facebook Live puede dejarnos sus mensajes de texto. Tenemos un mensaje, dice: el Estado de Derecho ha muerto, una sola persona es la ley. Avanza imparable el reino del terror. Es uno de los mensajes que nos llega en estos momentos vía redes sociales.
Eloida, vamos a esperar más participaciones. Mientras eso sucede, Eloida, yo quisiera también hablar sobre estas instituciones que están pues encargadas de monitorear las acciones de los funcionarios y sancionarlos también en caso de que cometan actividades que podrían pues estar fuera de la ley. Estamos hablando del Tribunal de Ética Gubernamental. Recientemente se reeligió a quien ahora es el presidente Néstor Castaneda. ¿Cuál es su opinión con respecto al trabajo que está realizando el Tribunal de Ética Gubernamental en miras pues a transparentar también lo que hacen los funcionarios, pero también sobre esta reelección del actual presidente? Sí, sobre eso creo que vale la pena acotar en dos aspectos. Uno, el rol del Tribunal de Ética Gubernamental como una de las tantas instituciones, ¿verdad?, contraloras del quehacer de los funcionarios públicos, pero también el proceso de elección que se sigue al interior de la Asamblea Legislativa. Ese es el otro aspecto que creo que vale la pena mencionar. Sobre el rol que tiene el Tribunal de Ética Gubernamental. Realmente esta es una instancia que ha sido cuestionada durante muchos años, principalmente porque se dice de una institución que carece de dientes no necesariamente legales, sino que ha estado orientado principalmente a la gestión que han tenido a su interior los distintos funcionarios que han estado al frente de ella. Esta institución hemos conocido con el actual presidente que se han tenido muchos casos que han sido denunciados, que han sido denunciados. Sin embargo, por parte del presidente reelecto ha habido una gestión bastante débil. Ha habido un caso, por ejemplo, que se conoció públicamente y que es el caso del ministro de Salud, el ministro Alaví, que fue denunciado ante el Tribunal de Ética Gubernamental, y el tribunal emite una resolución prácticamente favorable al ministro cuando lo que se estaba conociendo era de una serie de contrataciones, de compras por parte del Ministerio de Salud y en el contexto de la pandemia por COVID-19, que estaba orientado a favorecer a algunas personas cercanas al ministro Alaví. No obstante, la resolución que tiene el Tribunal de Ética con este titular al frente de ella fue en favor del ministro, pasando de largo el hecho de una contratación, obviamente favoreciendo los intereses particulares. Eso por poner un caso, ¿verdad? Pero han habido muchos otros casos y que en su inmensa mayoría no han seguido la debida diligencia al interior del Tribunal de Ética Gubernamental. No obstante, con esa gestión débil que se ha tenido por parte del actual presidente, la Asamblea Legislativa, y un poco ahí quisiera referirme también al proceso que se sigue al interior de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa premia con un periodo más de 5 años al actual funcionario. Obviamente uno empieza a deducir que la reelección puede deberse justamente a que no hay persecución a actos constitutivos de corrupción que puedan estarse dando con el actual gobierno. Y recordando nuevamente que al interior de la Asamblea Legislativa la mayoría es de corte oficialista, la mayoría de diputadas y diputados es de corte oficialista. Entonces, hay una dinámica, como bien decía la persona que opinaba, en donde hay una concentración de poder. Las instituciones funcionan alrededor de los intereses particulares de muy pocas personas y no de las grandes mayorías, y eso es lo que tenemos al interior del Tribunal de Ética
gubernamental y obviamente al interior de la Asamblea Legislativa, que es inevitable mencionar en cada momento el rol que está teniendo la Asamblea Legislativa de cara a favorecer también a un grupo muy pequeño. El proceso de elecciones de segundo grado no es algo nuevo, no es algo exclusivo de la conformación actual de la Asamblea Legislativa, en donde hemos visto que funcionarios son electos por parte de las fracciones al interior de la Asamblea Legislativa, con intereses, con falta de criterios de por qué se elige a tal o cual funcionario. Hemos tenido procesos anteriores en donde lo que hemos visto han sido entrevistas públicas, ciertamente, y hasta cierto punto un nivel mínimo de participación de sociedad civil que se ha permitido el hecho de poder observar las entrevistas y en algunos casos hasta de poder tener algún tipo de intervención en las entrevistas. Pero ¿qué es lo que sucede después cuando se están eligiendo a estos funcionarios de segundo grado? Lo que se tiene es una encerrona al interior de la Asamblea Legislativa en donde no se conoce cuál es el resultado de esas entrevistas, no se conoce de aplicación de criterios de por qué este y no este otro persona fue nombrada, ya sea como fiscal general de la República, procurador general de la República, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y así todas las instituciones que tienen nombramiento de funcionarios por este proceso denominado de elecciones de segundo grado. Entonces, hay una elección tradicional de funcionarios de segundo grado que responde a los intereses políticos partidarios. Eso lo hemos visto en este momento de nueva cuenta en una asamblea que tiene una mayoría del partido Nuevas Ideas, pero que no contó para el nombramiento de este presidente con votos exclusivos por parte de esta fracción, sino que hubieron otras fracciones que también se sumaron a esta dinámica y es reelecto un funcionario que dista ciertamente de su función ética, ¿no? En razón de las resoluciones que ha tenido de los casos que le han sido presentados y que no se les ha seguido la debida diligencia. Y que, como decía, por ejemplo, en el caso de el ministro Alaví, lo que se tuvo fue una resolución favorable cuando abiertamente se conocía que había habido una tendencia a favorecer a personas allegadas a él en las contrataciones que se habían tenido durante el periodo de pandemia. Y ojo, el tema de las contrataciones, porque de repente se pasan de largo, pero allí es donde justamente surgen muchas acciones constitutivas de corrupción y que favorecen muchas veces, lastimosamente, la dinámica de nuestro país no debiese ser aceptada, más bien debiese ser combatida, porque favorece muchas veces los intereses particulares de un grupo minoritario. Sí, un mensaje más dice: buenos días, los veo fuera de El Salvador. La violencia del Estado es evidente, oculta toda información que los puede perjudicar. Los que vivimos la guerra de los años 80, la dictadura volvió disfrazada de seguridad. Cualquiera que opine diferente ya es delincuente. Nos dice esta participación y hace pues la vinculación de lo que estamos viviendo, Loida, mucha gente con el periodo de la guerra precisamente. Sí, definitivamente hay una percepción ciudadana y hay que recordar el hecho del manejo mediático que se ha tenido de ese famoso 3%, de repente se le dice 1%, porque hay un apoyo ciudadano que obviamente llevó al poder al presidente Nayib Bukele y que también lleva a una mayoría al interior de la Asamblea Legislativa. La población que está fuera del país
tiene también su criterio en razón de la información que le es canalizada por los medios de comunicación. Recordemos acá el hecho de que hay medios de comunicación de gobierno de todo tipo, ¿no? Hay a través de redes sociales, hay a través de medio televisivo, a través de radio, a través de medio impreso, es decir, este gobierno tiene un alcance mediático muy fuerte y que ahí se maneja un discurso obviamente favorable a la gestión presidencial. Hay una dinámica que sí recuerda acciones del pasado, acciones de la guerra. Por ejemplo, tenemos a militares prácticamente ejerciendo la labor de seguridad pública, una condición que muchas veces se ha cuestionado, se ha criticado y que inclusive se ha intentado contrarrestar a través de denuncias. Sin embargo, lo que tenemos en este momento sigue siendo una seguridad pública militarizada y eso obviamente recuerda el ejercicio de la dinámica que se tenían en el tiempo de la guerra, pero además la concentración de poder, el control de la institucionalidad del Estado, es decir, que lo que nos falta ahorita sería una dinámica de intervención con las armas, que ya se tienen muchas en el país también, pero una intervención de condición de guerra, pero prácticamente estamos en una dinámica similar a la del pasado y que, como decía, y traía a alusión el hecho de la comunicación oficial, porque hay una responsabilidad de todas y todos de hacernos del conocimiento de lo que realmente está pasando en el país, ¿no? De que yo intente contrastar fuentes. Bueno, sí, me gustan los medios de comunicación oficialistas, pero también, ojo, veamos también medios de comunicación alternativos que permiten una visión diferente de lo que realmente está sucediendo en nuestro país, y con esas versiones pues yo hago mis evaluaciones, pero lo importante es que diversifique mis fuentes y que haga esas contrastación de discursos que me permitan tener un criterio propio y que justamente eso yo tenga mi criterio y mi análisis. Necesitamos hacer como población un análisis más allá de lo que se me está presentando a través de los medios de comunicación del oficialismo. Es una responsabilidad que tenemos todas y todos de cara a contribuir a un mejor país y a un país con funcionarios de alto nivel que respondan a los intereses poblacionales. Sí, y este ocultamiento de información, Loida, y estos posibles actos de corrupción han tenido ya algunas consecuencias. Hay funcionarios salvadoreños que están incluidos en la lista Engel, otros han sido sancionados por la ley Magnitsky, pero no vemos de parte de la Fiscalía que se hayan iniciado investigaciones contra esos funcionarios. Estos funcionarios siguen llevando las riendas de las instituciones públicas. ¿Qué podría significar para el país que estas personas señaladas de posibles actos de corrupción continúen frente a instituciones que son relevantes, ¿verdad?, en el quehacer para la gente? Sí, fíjese que es bastante curioso el hecho de que haya habido investigación y resolución a través de la aplicación de estas dos instancias, uno la lista Angel y la otra la ley Magnitsky. Es realmente curioso el hecho de que a nivel de otros países se esté haciendo una investigación y que se estén estableciendo sanciones. Estos marcos que hemos mencionado permiten no solo la cancelación de visas, como en determinados momentos se quiere hacer alusión, entonces no, Estados Unidos me cancela mi visa porque estoy mencionada e incluida en una lista.
en la que se dice que he realizado actos constitutivos de corrupción, pues, no voy a Estados Unidos, voy a otro país. Entonces, de repente se ve tan simple como ello, pero hay que ir más allá de las implicaciones que esto tiene. Ha habido una investigación que ha determinado que esta persona se le cancela su visa, ciertamente, y se le cancela porque hay indicios que permiten su vinculación a actos constitutivos de corrupción o en determinado momento, como se ha vinculado a algunos funcionarios a negociaciones con pandillas. Pero además, estas sanciones permiten en determinado momento un eventual juicio que se pueda llevar a través de las instancias de Estados Unidos, pero además la cancelación de negocios, el congelamiento de fondos, de cuentas, de propiedades, y el hecho de que no pueda abrir yo como persona que aparezco en esta lista, que no pueda aperturar una cuenta de ahorro en otro país, ¿verdad? Solo en mi país. Entonces, hay una sanción más allá de la cancelación de visas, pero en el país no pasa nada. Tenemos a funcionarios que abiertamente se ha investigado y que se ha decretado que sí hay vinculación en estos actos de corrupción o violación a derechos humanos, pero en el país siguen siendo nuestros funcionarios y siguen siendo los que deciden por todas las acciones públicas que tienen repercusiones para toda la población. Y tenemos en esa captura de la institucionalidad del Estado, que siempre es bueno recordarlo, porque las implicaciones negativas que tienen para la gestión de la administración pública es fuerte. Tenemos a un funcionario al interior de la Fiscalía General de la República que responde a los intereses también de la agenda oficialista. Y si este funcionario responde a esos intereses, obviamente tenemos lo que tenemos. Tenemos funcionarios siendo incluidos en estas listas, siendo investigados y siendo condenados porque la investigación ha arrojado indicios positivos de su vinculación a actos constitutivos de corrupción y a violaciones de derechos humanos, pero como ese funcionario al interior de la Fiscalía General de la República responde a esa agenda oficialista, entonces no hay investigación en nuestro país y aquí no pasa nada. Funcionarios que han sido declarados corruptos siguen siendo los funcionarios que gestionan nuestra administración de Estado y son estos funcionarios los que están decidiendo sobre el futuro de nuestro país y que si ya han sido condenados previamente, incluidos en estas listas, investigados y que se ha tenido una resolución negativa en razón de su gestión, no deberían de estar al frente de las instituciones de nuestro país. Pero, como digo, las implicaciones negativas de contar con instituciones que en su totalidad respondan a una sola persona, a una sola agenda, es lo que tenemos en este momento, un tribunal de ética gubernamental que no sanciona éticamente a funcionarios, una Fiscalía General de la República que no investiga casos con altos indicios de personas, funcionarios involucrados en actos de corrupción. Tenemos a una Asamblea Legislativa que emite marcos legales en detrimento de la población. Recordemos también vinculando al ministro Aladí, la denominada ley Aladí, que permite impunidad en todas las contrataciones y compras dudosas que se hayan tenido durante todo el periodo de pandemia y que inclusive con efecto retroactivo, ¿verdad? Para cubrir todas las acciones previas, pero también las futuras. Tenemos una asamblea legislativa de ese corte, tenemos una sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que deja hacer, deja pasar, y así una serie de instituciones que no responden realmente a una dinámica de protección de los derechos de la población y lastimosamente aparejado a ello una población muy amplia que sigue confiando en el discurso
malintencionado que le es proporcionado por los diversos medios de comunicación que responden también a la agenda oficialista. Sí, Loida, con estas instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental, que pues deja muchas dudas sobre el trabajo que está realizando, un Instituto de Acceso a la Información Pública, que casi vemos que ya no funciona, ¿verdad? No aparece el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a estas instituciones que deberían ser las garantes, pues, de entregarnos información, de investigar a los funcionarios ante posibles actos de corrupción? El ciudadano hace su parte en hacer su denuncia si ve que hay posibles actos de corrupción, en solicitar información pública, porque necesitamos saber qué se está haciendo en esta gestión, pero nos cierran las puertas. ¿Qué hacemos entonces los ciudadanos? Sí, fíjese que yo previamente decía y quiero reiterar el rol importante que tenemos como población en el sentido de hacer un análisis, de hacer una lectura de país, pero una lectura objetiva, ¿verdad? Se conoce de personas, yo recién la semana pasada he escuchado a una persona que ha venido al país y que me dice, yo he venido porque quiero sacar mi DUI, porque quiero votar por este presidente. Entonces, lastimosamente, sin hacer un análisis crítico de lo que realmente está sucediendo en nuestro país a la luz de los actos, no a la luz del discurso, sino a la luz de los actos, de lo que estamos viendo concretamente que está pasando al interior de las instituciones del Estado y en la dinámica que están impulsando cada uno de los funcionarios, lastimosamente de todos los niveles. Aquí hemos hablado de un nivel local como es la alcaldía municipal, hemos hablado también de un nivel más nacional, como son los 3 órganos del Estado, y obviamente la dinámica internacional que también se tiene de la población y funcionarios que están fuera del país. Entonces, es necesario hacer esa lectura crítica por parte de toda la población. Sé que hay una población muy amplia que lo hace y estamos conscientes de que tenemos un Estado que tiene como fin último mantener el status quo en el sentido de tener una estructura que permita siempre contar con personas que confían en el discurso oficial a nivel desde nivel básica, de educación básica. Nosotros encontramos los textos escolares con una línea de cara a mantener ese status quo. Entonces hay toda una estructura que no quiere que la población despierte. Entonces eso es bastante difícil y por eso yo no comparto muchas veces cuando se dice, es que la gente no piensa. O sea, sí pensamos, todos pensamos. El punto es esa estructura que me está permitiendo mantener un pensamiento poco crítico. Entonces ahí es el llamado a que seamos más críticos y de quienes ya estamos deconstruidos con esa finalidad de mantenernos callados, ¿no? Con esa finalidad de aceptar lo que ciegamente muchas personas aceptamos. Pues tenemos una responsabilidad de alzar nuestra voz y de concretizar con acciones legales. Yo en otras oportunidades he dicho, es bien difícil cuando tenemos a una institucionalidad capturada, ¿a dónde voy, verdad? ¿A dónde voy? Pero mire, reitero, como en otras oportunidades lo he dicho, hay que poner a prueba las instancias nacionales. Y tenemos toda una comunidad internacional que obviamente tenemos un presidente también que no le importa la opinión de la comunidad internacional, pero tenemos una comunidad internacional a la cual podemos acudir y que obviamente sus planteamientos en pro de los derechos humanos tienen repercusiones, aunque no siempre las logremos observar. Tienen repercusiones políticas y de decisiones al interior del país que vale la pena activar esas instancias, buscar esas alianzas internacionales y activarlas que permita esa influencia política que a la larga
es otra herramienta que tenemos, no solo la jurídica y la de activación de las instancias a nivel interno, sino también la influencia política que puede haber de parte de otros actores y actores con un nivel de incidencia fuerte en las decisiones que se están tomando al interior de nuestro país. Entonces, es un llamado a ello y obviamente un llamado a un nivel alto de funcionarios. Tenemos mucho funcionario que realmente viene de ser consecuente con los derechos humanos y que en este momento están realizando gestiones que distan mucho de la defensa de derechos humanos y del respeto que debe de tener todo funcionario a esos derechos. Un llamado a que recordemos, si somos funcionarios que hemos sido consecuentes en el pasado, a que recordemos esa consecuencia con la que trabajamos y que seamos consecuentes en este momento, ¿no? Y que respetemos esos derechos de las grandes mayorías y que no lo hagamos solo en función de un cargo que pudiese tener, recordando siempre que obviamente necesitamos empleo, ¿verdad? Pero eso no justifica obviamente el hecho de que yo vaya a actuar en detrimento de la mayoría de la población. Así es, Loida, muy importante también esa recomendación que usted daba de usar las herramientas que tenemos, nacionales e internacionales. Y ese es el camino también que tenemos que seguir. Muchísimas gracias, Loida, por haber estado con nosotros. A la orden, siempre a su disposición y muchas gracias por el espacio. Un saludo para todas y todos quienes estuvieron atentos de este espacio. Feliz día. Así, muchísimas gracias a usted también por estar pendiente y siempre en sintonía de ese espacio de la entrevista de YSUCA. Nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista y otro tema de interés para usted. Que tenga feliz día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.